tiempo del Partido Socialista ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de la Cuarta Región de Coquimbo. Diputado señor Raúl Saldívar, tiene la palabra. Gracias, presidente. La tortura, presidente, surge históricamente en el contexto de los procesos inquisitivos, buscando provocar una declaración inculpatoria, en el contexto en que la confesión era la reina de las pruebas. En el estadio actual es sin duda alguna uno de los crímenes más graves que un ser humano puede sufrir, y su crueldad radica en que se emplean sistemáticamente el conocimiento humano con el objeto de infringir dolor al cuerpo y la mente para extraer información, forzar una confesión o incluso ha sido utilizada como medio de castigo para purgar la infamia inherente al delito o por el solo hecho que la víctima pertenezca a algún grupo social determinado. El uso de la violencia ha sido una constante en nuestra historia. Para algunos es algo propio de nuestra naturaleza, paradigma que el afamado Stanley Kubrick presentó en su mítica obra 2001, Odisea en el espacio, en donde un grupo de homínidos, para asegurar su sustento, usó la violencia y la técnica para subyugar a otro grupo de la manada. De esta forma, infundiendo dolor y temor, desde esta perspectiva, junto al desarrollo de la técnica, se fueron perfeccionando diversos métodos de infringir dolor. Al respecto, la Inquisición española, los campos de exterminio y los centros de tortura como Villa Grimaldi son ejemplos de ello. En nuestro país, tras el golpe de Estado perpetrado por las Fuerzas Armadas, en concomitancia con algunos grupos sediciosos civiles y el apoyo de potencias extranjeras, se llevó a cabo una cruenta dictadura que tenía como objeto eliminar al enemigo interno. Y fueron miles de compatriotas quienes sufrieron las torturas más atroces en manos de agentes de la dictadura, quienes con la finalidad de obtener información e infundir miedo o purgar la infamia de adscribir a ciertas concepciones políticas, torturaron a personas a sabiendas de que no tenían información alguna hasta desfallecer y en muchos casos llevándolas hasta la muerte. Tras el retorno a la democracia y el imperio del derecho, el Estado ha buscado reparar el daño causado a las víctimas de la tortura, que de acuerdo al informe Valech superan las 40.000 personas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en la materia, esto no se ve reflejado en nuestro Código Penal, que castiga tímidamente en los artículos 150A y B una aproximación a la tortura como apremios ilegítimos, siendo insuficiente la estructura de tipificación de tortura, conforme a los modelos comparados y más aún conforme a las exigencias del derecho internacional en la materia. En este sentido, presidente, el proyecto busca subsanar esta falencia proponiendo una definición que incorpore los distintos tipos de violencia, es decir, la violencia física, psicológica, y dentro de una categoría más dudosa, la sexual. Digo esto porque como una actividad del ser humano no se avisora de qué manera la afectación de la sexualidad pueda conllevar un dolor físico o psicológico y la naturaleza de esta categorización independientemente. Por otro lado, en perspectiva de proporcionalidad, se elevan las penas a quienes incurran en estas desdenables conductas, así como quienes en ocasión o con ocasión de estos delitos cometan además violación o lesiones a las víctimas. Señor presidente, es un verdadero acierto que se amplíe el artículo 161 bis, el concepto de tortura, a todos aquellos que, valiéndose de algún tipo de autoridad, ya sea racional, carismática o tradicional, utilizando la terminología de Max Weber, ejercen tortura a un ser humano y que la tortura no sea exclusiva de agentes estatales. Y la razón de esto es que se han conocido muchos casos de tortura y uso sistemático de violencia en organizaciones de la sociedad civil que buscan la anulación de la personalidad y de esta forma consiguen una obediencia plena. Otro acierto del proyecto es que por vez primera se tipifican los tratos degradantes, cuyo objeto jurídico es la dignidad de la persona, figura que tiene importantes precedentes en otras legislaciones
y que en lo esencial actúa como un tipo de recogida de todas aquellas afectaciones importantes a la dignidad de la persona, que no puede subsumirse en otras conductas más graves como la tortura, pues lo que se busca es que hechos que no son fácilmente subsumibles en otros delitos o que siéndolos no son suficientes, para valorar el aspecto denigrante o vejatorio, tales como los casos de bullying o aquellos maltratos que no llegan a constituir lesiones. Queda pendiente para el debate lo que se discute en otras latitudes, como es el uso transnacional de la prueba obtenida por tortura. Por último, quisiera decir que ante una historia marcada por la violencia debemos mantenernos en una constante revisión y como legisladores en este hemiciclo tenemos el deber de que la frase nunca más tenga sustento legal y no sea solo una declaración. En este sentido, presidente, quienes estamos acá en la bancada del Partido Socialista votaremos a favor de este proyecto porque creemos que resulta absolutamente improcedente que a estas alturas no hayamos tenido todavía una concepción, una definición clara, categórica, definida de la tortura y hubiésemos buscado aproximaciones tibias que no definen de manera clara. Por lo tanto, esperamos que esto sirva para que efectivamente la frase del nunca más se establezca con fuerza, con vitalidad y sea una realidad concreta, jurídica, sostenible, sustentable en el tiempo para darle a Chile una mejor proyección en su convivencia. Gracias, presidente. He dicho. Muchas gracias, señor diputado Saldívar. En el tiempo del Partido por la Democracia ha solicitado el uso de la palabra el diputado representante de la región de Los Ríos. Diputado